Esto en el nombre de Cristo. Amén. Todo cristiano, todo verdadero hijo de Dios, cada persona que ha sido salvada por gracia, es también llamada a servir, a servir. Creo que a lo mejor he dicho esta ilustración en otra ocasión, pero una vez estaba en un campamento, y en este campamento se hizo un campamento de jóvenes, había unos 100 jóvenes, y en un momento del campamento se hizo una pregunta abierta o un llamado, y se dijo, me gustaría saber cuántos de estos jóvenes han sido llamados a servir al Señor. El 90% de los jóvenes que había ahí profesaba ser creyente, pero de todos los jóvenes, solamente 3 de los jóvenes dijeron que Dios les había llamado a servir. Claro, ahí hay un concepto muy erróneo, porque tú no puedes ser creyente, tú no puedes creer que Cristo es tu Salvador, si no es también tu Señor. Tú no puedes decir, Cristo me ha salvado, pero eso de servirle, ya veré si algún día lo hago. No, todo cristiano es llamado a servir. Si eres verdadero cristiano, Dios quiere que tú sirvas a Él al servir en la iglesia, al servirle a Él en tu vida diaria. Dios quiere que tú estés sirviéndolo. Y por supuesto, nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. En Romanos 6, la palabra de Dios nos dice que la salvación no es que antes éramos esclavos y ahora somos libres para hacer lo que nos da la gana. La salvación es simplemente un cambio de servicio. Que antes éramos siervos del pecado y ahora somos siervos de la justicia, siervos de Dios. Y ya está. Simplemente hemos cambiado de jefe, pero seguimos siendo siervos. Antes servíamos a Satanás, servíamos al pecado, y cuando Dios nos salva, ahora le servimos a Él y servimos a la justicia. Entonces, el cristiano, todo cristiano es un siervo. Y esa actitud de servicio, de querer servir al Señor, esa actitud de servicio humilde, debe estar en todo cristiano. No importa cuántos años lleve en el Señor, o cuánta madurez tenga, o la responsabilidad o el liderazgo que Dios le haya dado, o no importa que ya lleve 40 años en el ministerio, debe seguir sirviendo. Todos los cristianos. No son solamente los nuevos cristianos que ellos sirvan, y los que ya llevan 40 años ya pueden dejar que les sirvan, no. Todo cristiano está llamado a servir. Hoy justo escuchaba una historia de un misionero que fue a la India. Y este misionero que fue a la India organizó una conferencia para muchísimas iglesias de la India. Venían gente de muchos estados en la India, una conferencia bastante grande. Y había mucha gente ahí y estaban preparando todo para la conferencia. Y antes de la conferencia, el misionero vio a un pastor indio que había venido, y el pastor indio estaba paseándose por la sala de la conferencia, estaba paseándose casi como un pavo real, y estaba mirando así todas las cosas, mirando así con minuciosidad todo, a ver cómo estaban todos los bancos, a ver cómo estaban todas las sillas, a ver cómo estaba todo preparado. Y de repente este pastor indio vio un papel en el suelo. Este pastor indio ve a una chica que estaba por ahí, una chica de la iglesia, y le dice, tú chica, recoge ese papel que está en el suelo. El misionero vio todo esto y le dice a la chica, no recojas el papel. Y va este pastor indio y le dice, tú, recoge el papel tú. Y el misionero le dice, la palabra de Dios dice, el que quiera ser el primero será siervo de todos. El pastor indio se queda así mirándole con una cierta extrañeza, con un cierto temor, y el misionero, viendo que el pastor indio no iba a hacer nada, el misionero se agacha, recoge el papel y lo deja en su sitio, y le recuerda a este pastor de que los mismos discípulos se peleaban por quién iba a ser el mayor, y Cristo les tenía que reprender duramente por eso, y les dijo que sería el siervo de todos el que sería el mayor. A lo que el pastor indio le dijo, si ese es el mensaje que vais a enseñar, buena suerte con ese mensaje. Y el misionero le dijo, no necesito suerte, tengo ya a Dios. Cuando el pastor indio escuchó esto,
se fue de la conferencia y no volvió nunca más. Y es que ese tipo de actitud de que yo estoy aquí para que me sirvan, de que yo soy tan importante que la gente tiene que servirme a mí, es todo lo contrario a la actitud de un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano está deseoso de servir, no de que le sirvan. Un cristiano es llamado y quiere servir. Mateo 20, quizá lo puedes buscar, Mateo 20, 25 al 28. Justo antes de este pasaje, Santiago y Juan habían pedido una posición, habían pedido tener una posición de privilegio, habían pedido grandezas. Y Cristo tiene algo que decirles, no solamente a ellos, sino a todos. Claro, porque los otros apóstoles se enfadan porque Santiago y Juan han pedido esta posición de privilegio. Y se enfadan seguramente no porque esté mal, no porque ellos creían que estaba mal pedir grandeza, sino porque le iban a quitar a ellos esa posición de privilegio. Y Jesús tenía algo que decirles a todos. Mateo 20, 25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Así funciona en el reino de los hombres. El que más fuerte da el golpe en la mesa es el que logra imponerse. El que más ambición tiene es el que logra el puesto. Así funciona en los reinos de los hombres, pero no funciona así en el cristianismo. Los gobernantes se enseñorean de ellas, los grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y luego se pone a él como ejemplo, el mayor ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto, por supuesto, el Señor Jesús lo demostró de una manera tan gráfica en esa última cena, en la que se puso la toalla, se agachó al lado de los pies sucios de sus discípulos y fue lavando uno por uno los pies de sus discípulos. Jesús quería enseñar que la posición más alta que hay en el reino de Dios, la posición más alta que ninguno de nosotros puede tener, es la de siervo. Es la de siervo. No hay posición más alta en el reino de Dios que la de siervo. Todos somos siervos y es la posición más alta que puedes tener. Si tú no te consideras siervo, entonces quizá ni eres cristiano. Así que el cristiano es un siervo. Ahora, hablando de servicio, volviendo al pasaje de Hechos 5, hay una palabra que se repite 3 veces, que en el griego es una palabra que se utiliza para servicio. En Hechos 6, aún no he pasado mentalmente de capítulo. En Hechos 6 hay una palabra que aparece 3 veces. En el versículo 1, la palabra distribución. En el versículo 2, la palabra servir. Y en el versículo 4, la palabra ministerio son la misma palabra en el griego. Y es una palabra que os sonará, en griego es la palabra diaconía. Diaconía. Nos suena esa palabra a diáconos. Y curiosamente, seguramente en este texto tenéis arriba un título que dice elección de los 7 diáconos. Alguno de vosotros tiene ese título arriba, ¿no? Ahora, es curioso, en todo este pasaje no aparece la palabra diácono, no nos dice que se le llamaran diáconos a estos 7 que fueron elegidos, pero por el servicio que iban a hacer y porque la palabra servicio significa diaconía, asumimos que estos 7 fueron elegidos como diáconos en esta iglesia. Ahora, tenemos que entender, como hemos dicho, todo cristiano está llamado a servir y diácono significa servidor. Así que tenga el oficio o tenga la posición de diácono o no, todo cristiano está llamado a servir. Ahora, esa palabra diaconía habla de servicio, figurativamente también habla de ayuda, aunque también habla de un servicio oficial o de una posición como es el diaconado. Pero habla también de un quehacer
de servir también en cosas de dar socorro y ayuda, ministerio, ministración o distribución. Todo este tipo de palabras se engloban en esta palabra diaconía o esta palabra servicio. Y curiosamente, no sé si te has fijado, que la palabra servir las mesas, esa palabra servir, es la misma palabra que ministerio de la palabra. Entonces, tenemos el servicio de las mesas y el servicio de la palabra, dos servicios que en la iglesia primitiva se estaban haciendo. Entonces había un servicio material y un servicio espiritual. Entonces, viendo todo esto, vamos a ver cómo debe ser el servicio en la iglesia cristiana verdadera, sabiendo que todo cristiano está llamado a servir. Entonces, en primer lugar, y no veremos más que este primer punto seguramente en esta tarde, y acabaremos ya la semana que viene, en primer lugar vemos que había un problema en cuanto al servicio de ayuda material que aparece aquí. Hemos visto que la mayoría de problemas que tenía la iglesia primitiva eran externos: persecución, amenazas, celos de los sacerdotes, no solo persecución, sino los encierran en la cárcel, vemos que los interrogan, vemos también que los azotan, lo vimos la semana pasada. Esos eran los problemas que tenía. El único problema interno que había habido era el de Ananías y Safira, estos dos supuestos cristianos que mintieron a la iglesia y Dios los juzga por su pecado. Ahora, aquí vemos el segundo problema interno, si se puede decir así, que aparece en la iglesia. Vamos a ver en qué consiste este problema. Ahora, antes de verlo, aunque no se nos explica mucho sobre esto, Lucas nos dice que había una distribución diaria para las viudas. Y eso nos hace ver un poco cómo funcionaban las cosas en la iglesia, cómo funcionaban estas cosas en cuanto a la ayuda material. Nos muestra una de las ayudas, si lo quieres llamar obra social, que estaba haciendo la iglesia. Vimos ya en el capítulo 4 y 5 que muchos de la gente que tenía dinero y muchos de los cristianos traían el dinero a lo mejor de una cosa que vendían o de lo otro y lo ponían a los pies de los apóstoles, lo traían a la iglesia para que se utilizara para dar de comer a otros, para ayudar a los necesitados, para que no hubiera pobres entre la iglesia. Y entonces así la abundancia de unos suplía la necesidad de otros. Suplía la pobreza de otros, y así funcionaba en la iglesia. Y entonces vemos que había una distribución diaria para las viudas. Es decir, que para las viudas había unos recursos que llegaban para que ellas pudieran subsistir. Ahora, tenemos que tener en cuenta también cómo eran las viudas en ese tiempo, en la iglesia en Jerusalén en ese tiempo. Las viudas en el tiempo del primer siglo, allí en Judea, estaban completamente desamparadas. No había, por supuesto, pensión de viudez, como algunos tienen ahora. No había subsidios, no había nada así. No había, y también tenemos que tener en cuenta, no todas las viudas eran mayores. Habría viudas bastante jóvenes. Tienes que tener en cuenta que era un tiempo con guerras, con grandes enfermedades, con trabajos forzados para los hombres, así que hombres fácilmente morían por guerras, por enfermedades, por trabajos forzados, y había muchas viudas en este tiempo. Así que la iglesia, cuando ve esta necesidad, la iglesia no dice que se ocupe otro, no, la iglesia se involucra en ayudar. Podemos ver cómo a Cristo mismo en su ministerio le importaban las viudas. Cristo exaltó a una viuda que vino a poner todo lo que tenía en la ofrenda. Cristo se compadeció de la viuda de Naín, que iba a enterrar a su hijo y resucitó a su hijo. Cristo incluso criticaba duramente a los fariseos que devoraban las casas de las viudas, que incluso iban a las viudas y se aprovechaban de las viudas y en vez de ayudar, le robaban a las viudas. Y sabemos creemos que seguramente la madre de Jesús, María, fue viuda por bastante tiempo. Quizá era una de estas viudas que estaba aquí. Así que, como Cristo mostró compasión con las viudas, así también la iglesia de Cristo debía mostrar esa misericordia y esa compasión de Cristo. Así que, antes de empezar a ver este problema, tenemos que ver que la iglesia estaba haciendo esto.
La iglesia estaba activa, ayudando, no solamente predicando la palabra, pero también ayudando físicamente, ayudando materialmente. Ahora, una de las cosas que vemos en este problema es que una de las causas de este problema venía causado, no solamente, pero una de las causas era el crecimiento de la iglesia. Y Lucas nos hace ver eso, en que antes que nada, Lucas nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y asocia con que había crecimiento de la iglesia, crecimiento del número, asocia eso con el problema que ocurrió. Y tenemos que saber que cuando una iglesia crece, cuando hay más y más personas, naturalmente van a surgir más y más problemas. Quizás has escuchado esta expresión, pero donde hay personas, hay problemas. Y luego, donde hay más y más personas, pues habrá más y más problemas. Es normal. A más crecimiento en una iglesia, más problemas surgirán. Ahora, a más crecimiento en una iglesia, también crecen los recursos y las personas para lidiar con esos problemas. Y por supuesto, tenemos la palabra de Dios, que nos guía para lidiar con esos problemas. No debemos tener el pensamiento que han tenido algunos de decir, bueno, pues si a más personas, más problemas, pues que seamos toda la vida poquitos, porque así nos ahorramos problemas. No, Dios quiere que su iglesia crezca, Dios quiere que su iglesia sea edificada. Y cuando más personas vienen, aunque también pueden crecer los problemas, Dios dará la sabiduría para solucionar y para tratar esos problemas de manera bíblica, como le dio la sabiduría a los apóstoles en esta ocasión y con este problema que surgió. Ahora, ¿cuál era el problema? Pues el problema era que había una desigualdad con la ayuda que se daba. Se nos dice aquí que este problema que al parecer estaba surgiendo era que, mirad el versículo 1, que las viudas de los griegos eran desatendidas en comparación con las viudas de los judíos. Ahora, ¿a qué se refiere esto de griegos y judíos? Tenemos que entender que aún no había gentiles en la iglesia, eran todos judíos. Pero si miramos un poco desde Pentecostés, desde Hechos 2, desde el inicio de la iglesia había estado compuesta por judíos, pero judíos de muchas naciones, además de judíos de Judea. En la fiesta de Pentecostés, leemos allí en Hechos 2, que había judíos que habían venido para la fiesta de muchos sitios de toda Europa. Y seguramente algunos se quedaron en Jerusalén después de convertirse a Cristo, o algunos vivían allí pero tenían trasfondo de otros países. Eran judíos, pero judíos que venían de fuera, tenían trasfondo en otros países. Otras versiones, como la versión de las Américas, habla, en vez de judíos y griegos, dice que eran judíos helenistas y judíos nativos. Entonces quizás así lo podemos entender, que había unos judíos que venían de fuera, helenistas o griegos, y otros judíos que eran nativos. Entonces tenemos que en la iglesia primitiva en estos tiempos, había algunos que eran lo que llamaríamos judíos de toda la vida, que siempre habían vivido allí en Israel, que su madre y su abuela y tal eran todos de Jerusalén o de Israel. Y luego había otros judíos que habían vivido a lo mejor en Tarso, como Saulo, su familia venía de ahí, o que venían de Cilicia o de Grecia o de quizá Egipto o de algunas otras partes. Eran judíos pero habían vivido fuera. Entonces, en la iglesia seguramente los judíos de toda la vida, los nativos, hablarían arameo, era el idioma que utilizaban. Seguramente los judíos que tenían trasfondo de fuera hablarían griego. Ahora, no sabemos cómo se hacía la distribución diaria de alimentos, quizá en estos grupos, en las casas en las que se reunían, pero al parecer las viudas de los judíos nativos, los que eran de allí de Jerusalén de toda la vida, estaban recibiendo más ayuda, estaban recibiendo quizá la ayuda primeramente, y las viudas, las mujeres viudas, pero que venían de familias de fuera, aunque fueran judíos, pero de fuera, estas viudas estaban recibiendo menos, algunas estaban siendo desatendidas, algunas olvidadas. Ahora esto es un problema, eso es un problema gordo. La Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas, y en la iglesia no se debe hacer acepción de personas, de unos sí
y otros no. La iglesia siempre debe ser lo más justa y equitativa posible en todo lo que hacemos. No debe haber preferencia por unos o de otros. Incluso cuando brindamos ayuda, debemos ser siempre justos y equitativos. Nos repetimos eso, Dios no hace acepción de personas. Nosotros, naturalmente, por nuestra naturaleza caída y por nuestras preferencias, tenemos a veces favoritos. Unos nos caen mejor y otros menos. Con estos me llevo mal y con estos me llevo mejor. Pero es muy triste cuando eso ocurre dentro de la iglesia y hay favoritismos. Ay, vamos a ayudar a tal persona porque es amigo mío, pero a ese no, que me cae mal. O incluso cuando algún tipo de racismo se mete en la iglesia, eso es muy triste. Eso es muy triste porque como veíamos el domingo, el reino de Dios, somos ciudadanos todos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y cuando en la iglesia se mete algún tipo de racismo es muy triste. He escuchado de algunas iglesias que por años, aunque tenían muchísimos extranjeros en la iglesia, nunca se votaba a ningún extranjero para ningún oficio en la iglesia, aunque fueran la mayoría de la iglesia. No, solo españoles, para diáconos, ancianos, solamente españoles. Y a lo mejor había gente muy cualificada, pero eran de otro país. Y eso no debe pasar. La iglesia debe ver los dones que tienen las personas, la iglesia debe ver las cualidades que Dios ha dado, sean de un país, sean de otro, y debe actuar siempre con equidad y justicia, y nunca con favoritismos o con algo de racismo o que lo de aquí es lo mejor. Y quizá algunos de estos judíos nativos, claro, en vez de ayudar a los que estaban un poco más lejos de ellos o que hablaban incluso otro idioma, ayudaban primero a las viudas de aquellos que eran judíos nativos. Ahora, no sabemos exactamente cómo se hacía esta distribución diaria. Pudiera ser que los apóstoles era por falta de tiempo que esto se permitió, quizá era por falta de capacidad. Sabemos que la iglesia estaba creciendo y eran miles y miles y miles. Y no había recursos humanos, quizá o no estaba organizada la cosa bien y comenzó a surgir este rumor. A veces es por falta de organización. Si no se organiza bien una iglesia, puede ser un caos, y en un caos es muy fácil que se disparen muchos rumores de que esto se hace mal o de que lo otro se hace mal. Quizá no habían dado toda la atención que se debía a este ministerio y por eso habían surgido estos problemas. Había desigualdad. Y Dios quiere que en la iglesia, en su iglesia, todo se haga decentemente y con orden, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y que haya esa justicia y equidad que hay también en nuestro Dios. Ahora, ¿esto qué provoca? Pues provoca murmuración y queja. Se nos dice que esto había provocado, dice ahí, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos. Es decir, de los judíos de afuera contra los judíos de Jerusalén. Hubo esta murmuración. No sabemos exactamente cómo llegó o si se hizo de la manera correcta, que fueron directamente a hablar con los apóstoles o empezaron a murmurar, a chismear, ay mira que no le están dando a ella, pero a ella sí que le dan, y lo mal es que son unos racistas, es que esto o lo otro. No sabemos cómo surgió esto, pero lo que sabemos es que esto llegó a los oídos de los apóstoles que estaba ocurriendo. Ahora, haya desigualdades o no, haya injusticias o no, la Iglesia de Cristo debe llevar mucho cuidado con la murmuración. No sé si os acordáis del pueblo de Dios en Egipto. Cuando salió de Egipto, uno de los peores problemas que tuvo el pueblo de Israel fue la murmuración. Algo iba mal, les faltaba pan, les faltaba agua, les faltaba algo y comenzaban a murmurar y murmurar. En vez de clamar a Dios directamente, comenzaban a hablar y a murmurar y a chismear y a criticar, y eso hizo mucho daño al pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Recién salido de Egipto, eso comenzaron a hacer. Y vemos aquí, recién salida la iglesia, recién constituida la iglesia, comienzan a murmurar. El apóstol Santiago lo dice claramente en Santiago 4:11, cuando dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces la murmuración, la queja, no es lo que Dios quiere.
Lo que Dios quiere es que cuando hay una ofensa, si algo te ha ofendido, ve y habla con el ofensor. Si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, dice Mateo 18, y así es como debemos hacer. Si tu hermano no te oyere, entonces trae a otro contigo. Pero si algo ocurre, ir chismeando, ir cotilleando, ir murmurando por abajo, eso solo crea contienda y divisiones. Y ha ocurrido en la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Aquí podría haber ocurrido algo muy gordo. Gracias a Dios, el Señor le dio sabiduría a los apóstoles. Y si has visto y si tienes algo de experiencia en el cristianismo, habrás podido ver iglesias que incluso con una murmuración, con una queja, eso empieza a dejarse por tiempo y tiempo y crea un daño irreparable. Puede ser que empiece porque algo se ha hecho mal, porque ha habido alguna injusticia, algo que no se debía haber hecho de una manera o de otra, pero se comienza a hablar en cuanto a ese rumor en vez de ir directamente a aquella persona que puede solucionarlo, a aquella persona que lo ha hecho, se comienza a propagar. Hay un descontento por algo. Y empieza como un comentario simplemente, pero puede llevar de un comentario a un descontento, a una desconfianza. De la desconfianza ya en el liderazgo se pasa a una amargura, se pasa a una enemistad y al final, como ha ocurrido desgraciadamente en algunos lugares, llega a formarse contienda y llega a formarse división de iglesia. Y muchas personas salen heridas y lastimadas de esto. Así que en cuanto a esto tenemos bastante que aprender. Primero, a ser justos y equitativos en todo lo que hacemos como iglesia, pero también a no murmurar y a no propagar esa murmuración y esa queja dentro de la iglesia. Ahora, gracias a Dios, los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, actuaron con rapidez y habiendo escuchado esta murmuración, decidieron hacer algo. Y no vamos a ver mucho más hoy, pero algo que me llama mucho la atención y que es muy importante es, los apóstoles, visto este problema, no actuaron de una manera de decir, bueno, pues hay este problema, lo que tenemos que hacer es dejar todo lo que estamos haciendo como apóstoles y encargarnos de liderar este ministerio de ayuda social. No, no hicieron eso. No hicieron eso. Para ellos la prioridad era el servicio espiritual. Y veremos más de esto la semana que viene. Hay algunas iglesias, desgraciadamente, que han hecho lo que no hicieron los apóstoles. Han dicho, como requiere tanto tiempo, como requiere tanta atención este ministerio de ayuda a los pobres, vamos a dejar la palabra de Dios a un lado, vamos a dejar la oración a un lado y vamos a entregarnos de lleno que la iglesia tenga como su primer ministerio y como su prioridad la ayuda social y la ayuda a los pobres y ya está. Y ponen eso como prioridad. Los apóstoles no respondieron así. Gracias a Dios que no respondieron así. Ellos se dieron cuenta que había una prioridad del servicio espiritual. Y veremos la semana que viene cómo hicieron esto. Y es lo que dijeron ahí. Por eso se buscó a estos 7 hombres, para que pudieran encargarse de este servicio material, de este servicio de las mesas. Y que así los apóstoles pudieran dedicarse por completo al servicio espiritual. Pero vamos a dejarlo ahí, orando que el Señor nos ayude, primero a saber que todo cristiano debe servir. Todo cristiano debe servir. Y en el servicio en el que Dios nos haya puesto, en el servicio, según también los dones, los recursos, las habilidades que el Señor nos haya dado, debemos estar preguntándonos, Señor, ¿en qué puedo servir? Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Porque todo cristiano está llamado a servir. Vamos a orar.